Bienvenidos a esta nueva clase de Legipol. Hoy veremos dos ramas importantes del derecho. Por un lado tenemos el derecho penal, que se ocupa de castigar los delitos dentro de un país, y por otro lado tenemos el derecho internacional privado, que sirve para resolver problemas legales cuando en un caso intervienen varios países. Uno regula lo interno y otro lo internacional. Comenzamos. El objetivo de esta clase es que entiendas qué es el derecho penal, qué es el derecho internacional privado y por qué son importantes. Vamos a ver sus definiciones, sus características principales y ejemplos sencillos. Al final tendrás claro cómo funcionan y cómo suelen aparecer en preguntas de definición del derecho penal. Pues el derecho penal es la parte del derecho que dice qué conductas son delitos y qué castigos se aplican. Por ejemplo, el Código Penal regula el hurto, el homicidio o la estafa. El Estado es el único que puede imponer este tipo de sanciones, y su finalidad es prevenir delitos, castigar a quienes los cometen y ayudar a que puedan reinsertarse en la sociedad. ¿Cuáles son las características del derecho penal? Pues que el derecho penal es público porque protege a toda la sociedad, no solo a la víctima. Sus normas son obligatorias, es decir, no se pueden negociar. Sirve tanto para prevenir como para castigar. Además, se basa en dos básicos, es el principio de legalidad, que significa que no hay delito sin ley previa, y el principio de proporcionalidad, que exige que la pena sea adecuada a la gravedad del delito. Un delito no se entiende como un hecho aislado. Para que exista delito deben concurrir 4 elementos básicos que funcionan como piezas de un puzzle. El primero es la conducta, que puede ser una acción, como por ejemplo robar un objeto, o una omisión, como no socorrer a una persona cuando existe obligación legal de hacerlo. Siempre debe ser un comportamiento voluntario y que produzca un cambio en el mundo exterior. El segundo es la tipicidad. ¿Esto qué significa? Pues que la conducta tiene que encajar exactamente en lo que la ley describe. Si la ley dice que hay hurto cuando alguien toma una cosa ajena con ánimo de lucro, cualquier conducta que no cumpla esa descripción no puede castigarse como hurto. Es la manera que tiene el derecho de evitar arbitrariedades. El tercer elemento del delito es la antijuricidad. ¿Qué implica? Pues que esa conducta típica tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico. Ahora bien, puede haber causa de justificación. Por ejemplo, golpear a alguien en principio es un delito, pero si lo hacemos para defendernos de una agresión injusta, estaríamos en un caso de legítima defensa. Y por último y para terminar, tenemos la culpabilidad. Aquí lo que se analiza es si el autor puede ser considerado responsable, si era consciente de la ilicitud de su conducta y podía haber actuado de otro modo. Por ejemplo, un adulto sano que roba en una tienda es culpable, en cambio, alguien con un trastorno mental grave puede quedar exento de responsabilidad. Y para comprender mejor la teoría del delito, lo mejor que podemos hacer es verlo con un ejemplo práctico. Por ejemplo, el hurto se encuentra regulado en el artículo 234 del Código Penal. La conducta consiste en tomar un objeto mueble que pertenece a otra persona, por ejemplo, llevarse un teléfono móvil que alguien dejó en la mesa. La tipicidad se cumple porque esa acción encaja con lo que describe la ley, apropiarse de un objeto ajeno con ánimo de lucro, es decir, con la intención de quedarse con él o de venderlo. La antijuricidad se da porque esa conducta va contra el ordenamiento jurídico, y además no hay una cosa que la justifique. Si alguien alega que se lo llevó por error, habrá que probarlo. Y por último tenemos la culpabilidad, que exige que el autor sea consciente de lo que hace y que actúe de forma voluntaria. Si alguien con un trastorno mental toma un objeto sin comprender lo que significa, podría estar exento de responsabilidad. Aquí también distinguimos entre delitos dolosos, cuando alguien actúa con plena intención, como quien planea entrar en una casa para robar dinero, y de los delitos culposos o imprudentes, donde no hay intención, pero sí negligencia, como por ejemplo causar un accidente por ir mirando el móvil. Además, el Código Penal regula circunstancias que modifican la responsabilidad. Por ejemplo, tenemos los eximentes, como la legítima defensa o un estado de necesidad, que pueden anular la responsabilidad. Y por otro lado tenemos los agravantes, como la reincidencia o actuación en grupo, que aumentan la pena. Este ejemplo de hurto es perfecto porque demuestra cómo todos los elementos del delito funcionan en la práctica. Cuando un delito se ha cometido, el derecho penal prevé dos tipos de consecuencias jurídicas, las penas y las medidas de seguridad. Las penas son la respuesta clásica frente a un delito consumado.
Buscan castigar al culpable y tienen distintas modalidades. Por un lado tenemos la prisión, que priva al delincuente de libertad. Por otro, la multa, que impone el pago de una cantidad económica. Y tercero, la inhabilitación, que prohíbe desempeñar ciertos cargos o profesiones. Cada una de ellas tiene como objeto no solo castigar, sino también disuadir a otras personas de cometer delitos. Por otro lado, las medidas de seguridad no castigan, sino que buscan prevenir que alguien vuelva a delinquir. Se aplican normalmente a personas que representan un peligro especial, como personas reincidentes o enfermos que han cometido un delito. Algunos ejemplos que tenemos de medidas de seguridad son el internamiento en un centro psiquiátrico, la libertad vigilada o la obligación de seguir un tratamiento. Aquí es importante destacar que tanto las penas como las medidas deben respetar siempre el principio de proporcionalidad. ¿Esto qué significa? Que no se puede imponer un castigo excesivo en comparación con la gravedad del delito. No tendría sentido, por ejemplo, imponer prisión por una infracción leve como un hurto de escaso valor. Continuemos ahora con el derecho internacional privado. El derecho internacional privado aparece cuando en un caso hay conexión entre varios países. Pensemos en un contrato entre una empresa española y otra francesa, o en una herencia donde los bienes están repartidos en diferentes estados. En estos casos surge la duda: ¿qué ley se aplica y qué tribunal debe resolver? Esa es la misión del derecho internacional privado: resolver conflictos de leyes y de jurisdicción. El derecho internacional privado tiene varias características importantes. Por un lado, es privado, porque regula relaciones entre particulares. Segundo, es transnacional, porque siempre aparece un elemento extranjero, puede ser una persona, un bien o un contrato. Y tercero, y es flexible, porque permite aplicar distintas leyes según el caso, e incluso que las partes elijan la normativa que prefieren. Por consiguiente, podemos resumir los elementos del derecho internacional privado en 3 puntos. El primero es el conflicto de leyes, que nos indica qué normativa debe aplicarse en un caso concreto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro lo encontramos en el artículo 9.1 del Código Civil, que establece que la ley aplicable a una persona, en cuestiones como su estado civil o su capacidad jurídica, será la de su nacionalidad. Es decir, un ciudadano español se rige por la ley española en esos aspectos, aunque resida en otro país. El segundo aspecto es la jurisdicción, que decide qué tribunales son competentes para conocer de un caso. Para determinarlo, se tienen en cuenta criterios como el lugar donde ocurrieron los hechos o el domicilio de las partes implicadas. De esta forma, que se evita que dos tribunales distintos se declaren competentes al mismo tiempo. Y el tercer elemento es el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, que permite que una sentencia dictada en un país tenga efectos en otro. Por último, vamos a ver las diferencias clave. El derecho penal y el derecho internacional tienen funciones muy distintas, aunque ambos son fundamentales en el sistema jurídico. El derecho penal es público y obligatorio. Regula los delitos y establece las penas que el Estado impone para proteger bienes tan básicos como la vida, el patrimonio o el orden público. Todo ocurre dentro del ámbito nacional, con normas aplicadas de forma uniforme en todo el territorio. En cambio, el derecho internacional es privado y flexible. Su misión no es castigar conductas, sino resolver los conflictos que surgen cuando una relación interviene en varios países. Por ejemplo, decidir qué ley rige un contrato internacional o qué tribunales son competentes en un matrimonio entre personas de distintas nacionalidades. Bien, con esto cerramos la clase de hoy. Recuerda que el repaso y la práctica son la clave para avanzar. Nos vemos en la siguiente clase.